que vamos a compartir juntos el semestre de representaciones arquitectónicas del tercer semestre. Y bueno, vamos a estar en este semestre en la transición de lo que es lo virtual a lo presencial, ya verdaderamente híbrido, y tendremos actividades presenciales en este grupo y también algunas actividades, perdón, al revés, algunas actividades virtuales y también actividades presenciales. Bienvenidos a todos. Vamos a desarrollar este último curso de dibujo que nos toca durante la carrera, pero este es el curso profesionalizante por excelencia, el curso en el cual nos vamos a comunicar gráficamente, nos va a ayudar muchísimo al desarrollo de nuestra profesión allá afuera. Vamos a desarrollar los planos ejecutivos de obra en este semestre. Les vamos a enseñar la técnica, los componentes, la complejidad y las diversas particularidades del desarrollo de planos ejecutivos de obra, compañeros. El semestre está distribuido de lunes y jueves, o sea, de lunes, o sea, el día lunes y el día jueves, iniciando las actividades. Bueno, en algunos días desarrollaremos contenidos teóricos, eso vamos a pasarles el cronograma, y a otros días vamos a hacer las correcciones de los trabajos en forma virtual o de acuerdo a la necesidad de cómo se vaya desarrollando este curso, lo presencial. Pero de que tendremos actividades presenciales, tendremos una suerte de verificación de los contenidos en forma de corrección o en forma de evaluación. Bueno, tendremos eso. Iremos conociéndonos y tendremos las aulas disponibles para eso, compañeros. Bueno, este curso, como les dije, es el tercer semestre de nuestra carrera, y la particularidad es que damos el salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al lenguaje gráfico, cuyo fin último es la materialización constructiva, la construcción de un objeto arquitectónico. Entonces, eso es lo que nos va a llevar, y al concluir el semestre ustedes tendrán las habilidades de poder enfrentar el correcto desarrollo, la correcta metodología de un desarrollo de proyectos de arquitectura. Adelante. Bueno, estas son algunos títulos de lo que es nuestra asignatura, el programa que vamos a desarrollar. Estamos en el tercer semestre del Plan 2996, es una asignatura obligatoria. Y bueno, después están las condicionantes de correlatividades que tienen que ver con los derechos a examen y la aprobación de la materia anterior para, por supuesto, rendir esta asignatura, eliminar esta asignatura de las materias obligatorias en su certificado de estudios. Adelante. Y bueno, aquí está el plantel docente que integramos la cátedra. Hasta el semestre anterior el arquitecto Víctor Mendoza nos acompañaba, el arquitecto Catén Mendoza. Él ya eligió el camino de la jubilación, concluyó su etapa docente, pero siempre nos va a acompañar como fundador de esta cátedra, como el iniciador de esta iniciativa, y quedamos siguiendo su legado, y lo vamos a invitar seguramente para algunas clases, para el desarrollo de los cursos sin problema, de acuerdo a su disponibilidad. Me presento, yo soy el arquitecto Quintín Fernández, profesor titular de esta asignatura, también ya desde el año 2000 enseñando, compartiendo con ustedes esta asignatura. Desde el año 98, cuando se inició el Plan 96, me tocó comenzar como auxiliar del arquitecto Mendoza y ahora seguir su paso, su camino y todo lo que él supo enseñarnos a nosotros como formador de esta generación de docentes. Y nos acompañan las profesoras, las docentes en el plantel, que también irán escalafonando, haciendo carrera docente a medida que se llama a concurso esta asignatura. Tenemos la arquitecta máster Rosa Solalinde. Ustedes conocerán a Rosa por sus iniciativas y por ser la cara visible de croquiseros urbanos. La arquitecta Ida Vera, también parte del plantel docente desde hace bastante tiempo. La casi arquitecta Sara Cordone, que también está en el trámite final de su proceso de egreso, al igual que la casi arquitecta Ruth Fernández también, que muchos conocerán
por su desempeño. Son personas, las cuatro son personas conocidas y representativas de este ámbito. O sea, en manos idóneas están ustedes, de gente que sabe de lo que habla, sabe lo que debe hacerse y que tienen antecedentes de buen trabajo en esta área que es el área de la representación. Adelante. Después iremos conociéndoles las profes en la medida que vayan interactuando con ustedes, no hay ningún problema. Adelante, profe. Y bueno, entrando ya a lo que es nuestra asignatura, haremos una breve disquisición sobre lo que es un proceso metodológico y sus etapas, como en el taller de proyecto. Recuerden ustedes de que siempre el taller de proyecto es un proceso desde el planteamiento de una idea hasta su materialización a nivel de anteproyecto en los talleres. Y bueno, esa misma lógica, hasta la concreción final, se maneja también en el área de representaciones. Por eso nuestro proceso de diseño tiene varias etapas. La etapa de análisis, establecer qué queremos, las tres preguntas, el qué, con qué y el cómo, como el proceso metodológico de las etapas de diseño. Analizar siempre implica el pensamiento creativo, y una vez establecido ese análisis, establecidas esas pautas, ese planteamiento de necesidades, se puede proponer un programa, como el taller, un programa arquitectónico. En la vivienda hay un programa arquitectónico que nos define qué áreas son las necesarias, qué metros cuadrados son los necesarios, y bueno, lo mismo sucede en el área, en esta etapa de representación gráfica. Cómo convertir un gráfico del segundo semestre de anteproyecto en un gráfico de proyecto, planos ejecutivos de obra. Y luego viene, como en el taller justamente, me parece pertinente mostrar este proceso en el cual se habla de ciertas etapas, el concepto arquitectónico. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos diseñar? No como una sumatoria de A más B más C igual a 30, sino el concepto es mucho más que un análisis matemático, que un largo por ancho por alto. La conceptualización es un proceso que nos diferencia de cualquier otra disciplina. Es lo que nos diferencia, por ejemplo, del área de la ingeniería. Totalmente, un concepto en arquitectura no es el mismo que un concepto en otra disciplina. En arquitectura es distinto que en ingeniería, por ejemplo, para no ir tan lejos. Y por supuesto, una vez conceptualizado el tema, se desarrolla ese diseño. El desarrollo del diseño implica el desarrollo del anteproyecto. Y nosotros entramos en la última fase, en la fase de la documentación para la construcción, cuyo fin último es la materialización constructiva, justamente. Entonces, todas estas otras fases, las cuatro, enriquecen, abonan el campo para llegar a la materialización. ¿Y cómo se materializa? Por medio de la documentación gráfica necesaria. O sea, se dan cuenta que esto es transversal a todo el proceso creativo de la carrera. Se aplica a taller de arquitectura, se aplica a las estructuras, se aplica a las asignaturas de apoyo teóricas como la historia, como la teoría, porque todo esto, este proceso metodológico que ven aquí en etapas, perfectamente es legible y útil para estudiar cualquier disciplina o cualquier área de nuestra carrera. Lo mismo para mirando así de reojo el trabajo final de grado. Es un embrión de un proceso de investigación, un proceso metodológico. Adelante, profe. Y ahora iremos conociendo justamente en detalle esas etapas. Fíjense las etapas de diseño, las ideas. Ahí se ve a la izquierda una cabecita en la cual fluyen un montón de ideas de todas las formas y colores posibles, en donde el principal elemento es la creatividad. La creatividad implica toda una serie de factores, elementos elementos que nos pueden en forma infinita decir una variedad de soluciones probables. Bueno, ahí estamos. Las ideas de diseño, en nuestro caso, se materializan, se materializan sobre un papel todavía, se dibujan y se ven las distintas facetas de un objeto arquitectónico que queremos reconocer, queremos ahondar acerca de su morfología, su materialización constructiva, su tecnología, y luego seguir procesando esto. Adelante. Y bueno, después ya el elemento de comunicación entre nosotros, entre pares.
Los elementos gráficos son de alta complejidad. Un esquema gráfico como el de la izquierda, allá en el ángulo superior izquierdo, nos muestra una serie de relaciones, una serie de elementos que solo nosotros entendemos por nuestros procesos gráficos abstractos que representan una idea, una circulación, un sistema de iluminación, un recorrido, un proceso de prelación de relaciones, o en el otro gráfico que ven ahí abajo, justamente una serie de perspectivas isométricas, en este caso axonométricas por el ángulo que forma, en donde espacialmente se puede anticipar la forma, espacialmente se puede entender la caracterización de los espacios, pero con esto no es suficiente, no podemos materializar el objeto con este gráfico, pero sí entender el anteproyecto en todas sus acepciones, conocer sus herramientas, lo macizo, lo opaco, las relaciones espaciales, las interacciones, etc. Y bueno, ahí vemos la interactividad entre pares, como vemos ahí la arquitecta con el arquitecto expresando gráficamente texturas, materializaciones, y luego entre compañeros, ahí abajo, entre compañeros y pares, estudiantes, diseñadores, ejecutando en conjunto, porque eso también es importante, el ejercicio de la profesión no es individual, es en conjunto, en especialidades, esa idea, cómo materializar esa idea sobre el soporte, papel, pizarrón, pantalla, lo que ustedes digan. Adelante. Y luego el elemento gráfico, que es como acá llamamos grafismo, es el medio de comunicación entre nosotros. Entendemos que es un corte, que es un render, que es una perspectiva nocturna, elementos con los cuales nos comunicamos y resolvemos entre los colegas, los pares que manejamos esos códigos entre nosotros, pero también esos códigos deben ser lo suficientemente cercanos al usuario. Entonces aparecen esas perspectivas hiperrealistas para que el público o cliente que no es de nuestra área, no forma parte del ejercicio de la profesión, pueda entender nuestras ideas, que es el gráfico que vemos ahí a la izquierda en el ángulo superior, o el otro gráfico en una perspectiva nocturna. Esos gráficos son gráficos ya más universales, que más personas pueden entender. El otro grafismo, el anterior de las curvas, las líneas auxiliares de la anterior diapositiva, bueno, es para nosotros, que entendemos el flujo y la comunicación, que ven allá en esos elementos gráficos justamente. Pero ese medio de comunicación es tan abstracto que solamente entre pares lo conocemos. Sin embargo, en la siguiente, ahí sí, esa perspectiva hiperrealista todos los entendemos. Cualquier persona de la calle o un cliente lo va a entender y va a saber, así va a quedar, ahí va a estar mi departamento en ese piso, así se va a ver mi inversión una vez concluida la obra. Y bueno, esa es la anticipación, puede ser un render, una perspectiva a mano también, para mostrar la idea sin ningún problema. Entonces ese nivel comunicacional es un nivel más universal que nos permite comunicarnos con el cliente. Adelante. Y bueno, después está el otro elemento, el nivel gráfico, que es el cual vamos a desarrollar nosotros. El gráfico abstracto, de altísima abstracción y desarrollo científico, valor científico y desarrollo científico, como los planos. Los planos tienen su fin último, ser el vehículo para la materialización de la obra, llevar a la obra eso que está graficado de acuerdo a una serie de códigos y elementos comunicacionales muy abstractos, muy específicos de nuestra profesión, a la realidad. Al saber de que dos líneas engrosadas con un espesor de lápiz o de tinta más ancho representa un muro, o un cuadrado, o un rectángulo, o un círculo con un rayado a 45 grados de inclinación representa una materialidad, por ejemplo. Y bueno, todo eso, que es lo que nosotros en este campo, en este punto vamos a entrar en este semestre. Vamos a convertir el plano o los planos de anteproyectos de una vivienda, un edificio, lo que el tema arquitectónico que sea un pretexto para convertirlo en un plano de obra. Y bueno, ahí vemos justamente en obra la verificación de todo lo que está en los planos a la izquierda en la realidad, in situ, en obra, compañeros. Es este nuestro semestre. Adelante. Justamente, ahí se ven estos elementos. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Les consulto, antes de entrar a lo que es nuestro curso.
chicas, las profes quieren agregar algo antes de entrar a la fase de lo que es realmente nuestro semestre. Perfecto, entonces seguimos avanzando. Dale, perfecto. Y bueno, nosotros, como toda asignatura, tiene un por qué está presente en la grilla obligatoria de la carrera. ¿Por qué esta asignatura se enseña como lo que se va a anticipar con la modificación del plan? ¿Por qué enseñamos y damos la oportunidad de expresarnos a mano o en digital en esta asignatura? Porque es la herramienta transversal de lo que es nuestra profesión. En el ejercicio de la profesión necesitamos comunicarnos y nuestra forma de comunicación es con planos justamente. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Transformamos nuestro anteproyecto en planos más detallados, planos con mayor cantidad de información, y eso genera una documentación. Y nosotros debemos interpretar, comprender sus dimensiones, anticipar lo que va a suceder en obra, cómo se verá el espacio. ¿Cómo anticipamos cómo se verá el espacio? Por medio de los cortes, las fachadas, entender esa espacialidad. ¿Cómo anticipar cómo será la escalera en la realidad? Bueno, con el correcto cálculo de sus componentes. ¿Cómo entender la obra terminada? Por medio de las especificaciones, el tipo de revestimiento, cuando hablamos de los baños, de los pisos, revestimientos, o áreas en donde la instalación es el protagonista, justamente baños y cocinas, que son lugares en donde no solamente hay mobiliario, aberturas y muros, sino que hay revestimientos, fluidos gaseosos, hay gases que se transforman luego en llamas para la cocción, hay sistemas de transmisión de energía como los eléctricos, etcétera. Transmisión o el transporte de líquidos como el agua corriente, la transformación de esa agua corriente en agua gris y en agua negra en los lavaderos, en las cocinas, etcétera. Y bueno, todo eso forma parte de la información gráfica eminentemente técnica que se debe anticipar antes de construir la obra. Y bueno, la estudiante de arquitectura adquirirá los conocimientos necesarios para la elaboración de lo que denominamos PEO, planos ejecutivos de obra. Por eso se puede hablar de que nuestra asignatura, o bien, como mal se conoce como dibujo técnico, es un medio. El dibujo no es que tiene valores, sino da gusto ver un plano bien dibujado, pero ese no es el objeto del dibujo. El dibujo es un elemento transmisor, un medio para llegar a otra cosa, que es, en nuestro caso, la documentación para la materialización constructiva. Excelente, vemos un muy buen plano, nos encanta, contemplamos un plano de obra con encanto, con magia, hipnotizados, pero es un instrumento, no es el dibujo que tiene valor en sí mismo. Por eso es muy importante tener en cuenta eso. Y por eso, con este medio comunicamos ideas y damos recomendaciones técnicas de cómo se va a construir, con qué dimensiones, con qué materiales. Y por eso esto forma parte de ese proceso que nos lleva desde la primera línea auxiliar que ven en ese gráfico a la izquierda hasta la finalización del proceso gráfico. Y luego faltaría, bueno, convertimos estos planos excelentes, completos, con la complejidad que amerita, en un hecho construido. Adelante, profe. Y nosotros, como una asignatura dentro de la malla curricular y con la complejidad que merece esta disciplina de la arquitectura, tenemos un objetivo general, que es conocer y comprender la importancia del correcto desarrollo de la gráfica de un proyecto de arquitectura, los planos ejecutivos de obra, a través de las normas de representación universalmente aceptadas. Normas de representación, cómo representar un concepto en un gráfico abstracto, porque sabemos que como decíamos recién, dos líneas engrosadas representan un muro, pero es un gráfico representacional, un gráfico abstracto, porque en la realidad si cortamos un muro no vemos esas dos líneas, sino vemos revoques, ladrillos y mezclas entre ladrillos y ladrillos. ¿Se va comprendiendo? Entonces, es un componente altamente abstracto lo que se desarrolla en este curso. Los componentes son abstractos, porque es una idea de lo que va a ser la realidad. Dos líneas paralelas dentro de un muro con líneas transversales, a veces representa una abertura, la representación universal. O dos líneas
con un arco de circunferencia de 1/4 de circunferencia, a veces es una puerta. Y bueno, todas esas cosas que iremos aprendiendo juntos a representar correctamente. O una sucesión de elementos con elementos de nomenclaturas o códigos gráficos que nos dicen que esto es un eje, una representación de un gráfico de nivel, la línea de corte o plano de corte. Todos esos elementos se representan en forma abstracta, pero por códigos gráficos universales. ¿Qué significa eso? De que lo que se dibuja aquí tiene su correlato y se puede entender a pesar del idioma o el sistema de numeración en Japón, por ejemplo. Perfectamente, el dibujo tiene esa cualidad, la cualidad de ser universal. Durante el curso hablaremos justamente sobre este tema. Por ejemplo, el sistema de acotamiento, el sistema de numeración puede variar, o sea, pero la esencia siempre es la misma. Que en el mundo anglosajón, al norte, se hable de pulgadas, millas o pies, no tiene ningún obstáculo en traducirlo eso en el sistema métrico decimal, en metros, centímetros o milímetros, como nosotros lo expresamos. Pero el código gráfico va a ser siempre el mismo. ¿Se va comprendiendo? Bueno, entonces buscamos conocer y comprender ¿qué cosa? El correcto desarrollo de la gráfica que va a convertirse en un plano ejecutivo de obra. ¿Y cuál va a ser la herramienta auxiliar? Las normas internacionalmente aceptadas de graficación. Es básicamente eso lo que buscamos dentro del gran objetivo general de nuestro curso. Adelante. Y después aparecen los objetivos específicos y las habilidades con las cuales ustedes van a cerrar este curso, que son las competencias básicas. Por eso, se aplica entre los objetivos específicos, voy a citar rápido para no aburrirles, aplicar la planificación correcta de la representación arquitectónica con precisión de un edificio y las documentaciones que corresponden. Y esa lógica es de lo general a lo particular, de los planos generales de ubicación hasta el subdetalle constructivo. No podemos hacer el camino inverso, porque cada dibujo es como hablamos en términos astronáuticos, es quemar una etapa para soportar la siguiente y prepararnos para la siguiente y así sucesivamente, y ir cerrando etapas que se traducen en términos académicos en cierres de parciales y entrega de trabajos prácticos. Y bueno, graficar planos de arquitectura, de detalles y otros planos que necesitan o que apunten a una clara interpretación del proyecto, que se pueda entender el proyecto. Y bueno, y por supuesto, en paralelo siempre, en transversal en transversal sobre todo, no en paralelo, que cose todos los componentes, aplicar esos elementos de graficación y los métodos, el proceso. Y en paralelo los elementos complementarios, los que dibujan a mano utilizarán correctamente sus instrumentos de dibujo, los que dibujan en digital utilizarán correctamente los comandos del dibujo asistido por computadora, pero siempre en paralelo. No olviden de que el hermano del lápiz es el ratón, es el mouse, o sea, siempre la herramienta puede cambiar desde el lápiz a la tinta o el mouse, el verdadero elemento de trabajo es la mano, que es el instrumento de nuestro gran procesador, que es el cerebro. Bueno, ¿y qué sucederá cuando ustedes concluyan satisfactoriamente este curso? Que no dudo que todos aprobarán, es tener los conocimientos para entender lo importante del correcto desarrollo. El correcto desarrollo les facilita a ustedes y les garantiza que la ejecución de obra va a ser tal cual como ustedes diseñaron el proyecto. Y estarán capacitados para verificar los planos de obra, como justamente se habla aquí, de mediana envergadura, y a medida que vayan creciendo en la profesión, enfrentar aumentos de tamaño, envergadura o complejidad de los proyectos. El estudiante que haya culminado satisfactoriamente nuestro curso ya está lo suficientemente maduro para insertarse al mercado laboral como diseñador, delineador o dibujante en los estudios de arquitectura, empresas constructoras, empresas inmobiliarias que necesitan de arquitectos o estudiantes de arquitectura para el desarrollo de sus emprendimientos, o en departamentos de mantenimiento de empresas, instituciones públicas que tengan que ver con nuestra disciplina. ¿Se dan cuenta? El universo que les espera, el mundo enorme que les espera en lo laboral, que es el fin también, el final. No es que solamente vamos a estar todo el tiempo en facultad, sino ejercer esto que nos gustó como vocación. Vocación que dura 5 años y medio. Ahí le podríamos agregar o como auxiliar en la materia RA2. También pueden trabajar con nosotros. Siempre serán bienvenidos quienes también les pique el bichito de la docencia y compartir conocimientos. La docencia es el mejor curso de actualización
en la profesión que existe, les puedo decir, es una experiencia interesante y bueno, paralelo al ejercicio de la profesión, sin ningún problema. Y bueno, adelante. Entonces ya saben con qué habilidades van a concluir el curso. Y aquí vamos a hacer un somero y rápido paso de lo que es nuestro semestre. No les quiero aburrir porque esto va a estar disponible para ustedes en virtual para poder bajar y tener las reglas del juego, conocer qué vamos a desarrollar. Y tenemos varias unidades. La primera unidad es el ajuste de un anteproyecto. Una vivienda de 1, 2 o más niveles, pero siempre con la misma complejidad. ¿Por qué hablamos de más niveles? Porque estamos enfrentando complejidades para las cuales estamos maduros. Por ejemplo, el diseño de una escalera, el diseño de una estructura básica, el diseño gráfico, no el cálculo estructural, porque eso corresponde a otra asignatura. Pero bueno, es ese tipo de cosas las que podemos aprender, conocer y desarrollar desde el anteproyecto que nosotros les vamos a suministrar con la misma complejidad, las filas que les van a tocar, y ese anteproyecto que les entreguemos se va a convertir en el proyecto final. O sea, van a desarrollar desde el primer boceto de indagación hasta la última lámina ya que entregan en la última entrega del semestre cercano, ya a fines de junio, antes de la quincena de junio. Pero ese tema que van a recibir, ese ejercicio, esa cédula que van a recibir, va a ser la cédula con la cual van a trabajar y enfrentar todo el semestre. Y bueno, ya entenderemos al proyecto desde sus particularidades, conoceremos el anteproyecto, generalmente son anteproyectos conocidos, anteproyectos que ya, si bien se construyeron, son emblemáticos, solemos utilizar edificios de la historia de la arquitectura como referentes. Buenos proyectos significa eso que les vamos a entregar. Vamos a observar el edificio de todos sus lados, haremos una etapa de bocetado rápido, pero no desde el ámbito de la representación anterior, sino bocetar el croquis blando para analizar e indagar al edificio, y reconociendo sus partes, reconociendo sus espacios, sus materialidades, sus cualidades y calidades espaciales, y a partir de ahí entenderemos vuelvo a repetir, sus particularidades en cuanto a geometría, composición, que ya manejamos nosotros como alumnos de arquitectura y diseño. El diseño arquitectónico me refiero, ya sabemos cómo funciona esto. Y bueno, haremos gráficos de anteproyecto, convertiremos ese anteproyecto que tiene sus códigos particulares, que no son los mismos de los planos de obra, en gráficos básicos para convertirlos luego en planos de obras. Y en la segunda etapa, la unidad 2 de este semestre, en la unidad 1 cerraremos con los gráficos de anteproyecto, los ajustes del proyecto, ver si las dimensiones son las correctas, ajustar algunas medidas. En la unidad 2 ya entraremos en nuestra disciplina. Convertiremos ese gráfico inicial de anteproyecto en planos ejecutivos de obra. Y hablaremos de plantas, cortes, alzados, y conoceremos todo lo que tendremos que desarrollar. Por supuesto, le vamos a guiar, no les vamos a dejar solos. Vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con el despiece de los elementos, despieces conceptuales y despieces o desmenuzamientos parciales como gráficos complementarios, gráficos auxiliares. Y bueno, conoceremos lo que son los trazos, hablaremos de a qué le llamamos trazos nosotros, qué engloba con esos tres conceptos. Entraremos a la cuantificación de los espacios en cuanto a los sistemas de acotamientos y veremos cómo vamos a acotar de lo general a lo particular. Ven, hay cotas totales, cotas de amarres, cotas acumulativas, todo un sistema de usos del sistema de acotamiento numérico en el sistema métrico decimal. En metros y en centímetros vamos a trabajar. Luego hablaremos de la materialización, me refiero a la materialización, cómo representar gráficamente materiales en nuestros gráficos. Y cómo especificaremos, o sea, cómo representar un revestimiento de azulejos, revestimiento de pisos, y explicaremos que ese revestimiento de azulejos es de una determinada medida, determinado material, determinado nivel de tráfico, etc. Y luego hablaremos de las especificaciones, cómo organizar la información gráfica correctamente en esa hoja que vamos a enfrentar. Y luego el sistema de códigos y nomenclaturas, cómo hacer las simbologías, cómo representar
los niveles, los ambientes, los ejes, cómo se organiza la información gráfica. Adelante, profe. Vamos a las otras unidades de los contenidos. Y todo eso es paralelo, en paralelo se va diseñando. No es que solamente pensamos en plantas y terminamos las plantas y vamos a los cortes, sino todos interactúan. Plantas, cortes y fachadas en la primera instancia, en la escala 1.50, que es la escala matriz de este tipo de desarrollos. Trabajamos en simultáneo. Tenemos la planta aquí, pero ahí encima tenemos el gráfico del corte para resolverlo espacialmente. Y ni qué decir las fachadas, porque los cortes ayudan a entender espacialmente el interior de los objetos, pero las fachadas nos permiten entender las membranas, las pieles exteriores, cómo el edificio se adecua al clima, a la iluminación, a la orientación, etc. ¿Te va comprendiendo? ¿Alguna duda hasta ahora? Me parece que hasta ahora vamos bien, no escucho ningún comentario. Y después de terminar esta etapa de los planos generales en escala 1.50, planos de plantas, cortes y fachadas, pasamos a la unidad 3, en donde entramos a todo lo referido a lo que hace estable este edificio, este objeto arquitectónico, las estructuras de todas las tecnologías posibles, piedras, adobes, la piedra de la modernidad como el hormigón armado, las estructuras metálicas, las estructuras de madera, todo lo que forma parte de ese esqueleto, como el cuerpo humano, el esqueleto portante de ese objeto arquitectónico que estamos desarrollando. Y por supuesto las coberturas que tienen un soporte estructural y luego el recubrimiento final, sea plano, sea con pendientes, curvo, etc. Adelante. Entonces, de la parte de estructuras pasamos al trámite final. Una vez conocido todo el objeto y resuelto el objeto arquitectónico, entramos a la etapa de detalles, los planos de detalles del edificio. Entonces vamos entendiendo lo que son los exteriores, constructivos, los detalles constructivos que hacen al edificio, detalles de escaleras, aberturas, chimeneas, mobiliarios específicos como cocinas, ambientes como lavaderos que tienen alta complejidad técnica y vamos a resolver también esos puntos. Y luego detalles especiales de los ambientes, entre ellos justamente la cocina, baños, estares, dormitorios que tienen alguna particularidad, se detalla ya con una escala mayor, de 1.50 vamos a ir a 1.20, 1.10, 1.5 y en algunos casos 1.1. Y otros detalles especiales que incluyan, que aparezcan en nuestro anteproyecto, por ejemplo, la estufa o chimenea, sistemas de iluminación como los lucernarios, las lucarnas, por ejemplo, que podemos incorporar al gráfico y entender cómo constructivamente se resuelve. Adelante. Esos son los 4 capítulos de nuestro curso, se dan cuenta, no es complejo, pero con 4 capítulos se barre todo lo que es el ejercicio de la profesión. Aquí estamos barriendo 2000 años de historia de arquitectura con 4 capítulos, lo que hicieron desde los tiempos, por decir, desde los tiempos de Vitruvio hasta hoy, este mismo proceso se siguió. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, solo que los tiempos cambian en los aspectos tecnológicos, en las herramientas y los nuevos materiales, pero básicamente la tecnología, la metodología, quiero decir, me corrijo, la metodología no cambia. Y bueno, aquí nuestro sistema de enseñanza, que va a ser vamos a tener clases expositivas donde vamos a mostrarles los contenidos que queremos que ustedes desarrollen con nosotros, aclarar todos los puntos que queremos desarrollar ese día, y ustedes en contraprestación nos devolverán la sinergia dibujando, graficando lo que les pedimos. Y nosotros iremos comprobando con las correcciones en las otras clases hasta llegar a decir, bueno, aquí se cierra esto que se llegó y tenemos que entregar este producto para que podamos evaluar nosotros si ahí les llegamos a ustedes y adquirieron esa competencia. Y bueno, los métodos de graficación son duales, podemos trabajar con AutoCAD y mano, eso justamente las profes les van a guiar al terminar esta posición, de quienes están interesados en desarrollar sus proyectos a mano o en digital, estamos totalmente con testes, y los que vamos a dibujar a mano, hay hojas de tamaño A2,
el papel que está disponible seguramente aquí en la librería, y los materiales de dibujo ustedes conocen siempre, la regla T, las reglas paralelas, escuadras, lápices y todos esos elementos, y ni qué decir luego trasladando al medio digital con las computadoras y los software que son necesarios para el desarrollo de planos digitales. Por eso, las láminas que vamos desarrollando a medida que damos las clases van a engrosar una suerte de carpeta, una especie de legajo que va a ser nuestra carpeta de trabajo práctico, compañeros. Y la verificación también del conocimiento va a ser por etapas que van cerrándose justamente en lo que denominaremos pruebas parciales. Ida, te escucho. Sí, profe. La primera etapa todos hacemos a mano con las hojas y los lápices, como explicó recién. Y a partir de la siguiente etapa vamos a agarrar las compus los que deseen. Eso más quería aclararles a los alumnos. Excelente. Después, sin ningún problema, ya desarrollaremos en la segunda etapa del curso, cerrando el primer parcial, iniciaremos la segunda etapa y ahí sí ya cada uno tendrá una guía gráfica a mano o digital. Y bueno, tenemos ahora el método sincrónico, como ya estamos saliendo de la aislación, del aislamiento por la pandemia, las clases ya van a ir teniendo una suerte de transición entre lo virtual y lo presencial, que es una situación híbrida, mixta, como quieran llamarla, y tendremos actividades presenciales que iremos pasándoles a ustedes mientras estamos ahora en elaboración de nuestro cronograma del semestre. Tendremos actividades presenciales, pero el componente virtual todavía de carga de contenidos todavía va a estar presente, de acuerdo a las recomendaciones de nuestras autoridades de la facultad. Adelante. Tenemos la bibliografía que está disponible para ustedes, trabajos de los docentes, los famosos libros de Prenzel, Tom Porter, Ching también sobre los manuales gráficos, y luego elementos complementarios como una monografía de representación arquitectónica que vamos a poner a disposición para ustedes también en este curso. Les va a ayudar, que es una suerte de libro base que se va a convertir en libro del semestre, un poco tiempo más, en una edición impresa, y todos los gráficos que tenemos a mano para ustedes en nuestra enorme biblioteca virtual. Por eso está todo, ya está todo digitalizado y estará disponible para ustedes. Y aparte, todo lo que les vamos a dar como guía referencial para graficar. O sea, no es que no les vamos a explicar, no les vamos a mostrar ejemplos de cómo queda un gráfico de detalle, por ejemplo. Detalle de escalera, les vamos a mostrar ejemplos de esos detalles justamente. ¿Alguna duda? Al profe le encantan las escaleras. Totalmente. El diseño de las escaleras. ¿Alguna duda hasta ahora? Chicas, profes. Ninguna duda, profe. Gracias. Por ahora no, profe. Vamos a desarrollar un curso que les va a gustar y les va a formar en lo que quieren ser siempre, en lo que quieren y eligieron como vocación, ser arquitectos. Van a comunicarse gráficamente en forma excelente después de pasar por el curso. Adelante, Ida. Vamos a ver unos ejemplos de trabajos que tenemos. Voy a ir. Sarita, ¿vos tenés? Voy a abrir. Espérame un segundo. ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan? Te escuchan. En el grupo 1. Ah, ok. Te escuchamos. No sé si aquí en el grupo 2 hay algún alumno que tenga alguna consulta. Ahora sí el profe escucha. Pueden hablar, hacer sus consultas. Me parece que se escucha. Ok, ninguna consulta. Adelante. A modo de explicar más o menos cómo nosotros desarrollamos el curso, obviamente no siempre es así súper estático nuestro programa, por lo general nos vamos adaptando a lo que va sucediendo, pero casi siempre tenemos una clase nueva
En la siguiente clase habilitamos una clase de corrección, porque nuestro trabajo es un proceso, no es que ustedes obligatoriamente tienen que corregir todas las clases, sino que tenemos correcciones opcionales y las entregas son las que sí son obligatorias, que nosotros le vamos a estar avisando en las fechas, en la siguiente clase. Y por lo general tenemos una clase nueva y en la siguiente clase, la que le sigue, desarrollamos una clase de corrección sobre el tema que se dio en la clase anterior, o sea, sobre la clase nueva. Entonces ustedes siempre van a poder hacer esa retroalimentación. Lo ideal es que ustedes siempre, como nosotros no lo obligamos a seguir, digamos, nuestro proceso, solo las entregas son obligatorias, va a depender de cada uno de ustedes ponerse al día para poder aprovechar las clases, o sea, no dejar que se les acumule. Entonces las correcciones les van a ser mucho más útiles a las personas que están avanzando conforme avanzan las clases. Se van a dar cuenta que si siguen con nosotros el proceso, para las entregas no se van a tener que esforzar, se van a dar cuenta que ya tienen todos sus planos hechos, no van a tener que trasnochar, así que les recomendamos que aprovechen las correcciones. Y bueno, ese es más o menos nuestro sistema. En las entregas, que son obligatorias porque son evaluadas, vamos a tener exámenes que hasta el momento van a ser presenciales los exámenes. Se van a realizar las entregas un día antes del examen. Si por ejemplo rendimos un jueves presencial, ustedes el miércoles a la noche ya tienen que haber enviado todos sus trabajos prácticos. La gente que no envía el trabajo práctico no rinde al día siguiente. Entonces a eso nos referimos con que es obligatorio para el curso las entregas, las correcciones no. Ahora les voy a mostrar la proseguida algunos ejemplos de qué son para nosotros este trabajo práctico, este proceso que vamos a ir corrigiendo. También solemos tener clases de corrección donde armamos grupos de trabajo para tener acceso a esas correcciones. También solemos enviar un día antes los trabajos y vamos a ir avisando los horarios y las formas de entrega. Generalmente todos los trabajos que entregamos los hacemos por medio del correo. ¿Qué pasó? Hola. Jeremías levantó la mano acá en esta clase. Jeremías Ortega. Sí, escuchamos, Jeremías. Sí, yo tengo una duda con respecto al dibujo virtual y al dibujo a lápiz. En el caso de que uno rinda, entonces tiene que rendir, por ejemplo, o sea, las personas que hacen todo en computadora, entonces rinde también en computadora, o cómo eso se hace. Exactamente. Sí, eso es una situación que tendremos este semestre, que solíamos tener ya en clase cuando era presencial. La gente que rinde, que hace su trabajo práctico en digital, lleva su compu a la facu y ahí rendimos también en digital, ¿verdad? Y tenemos la situación, todavía no estudiamos bien si vamos a seguir imprimiendo o vamos a entregar en digital, eso todavía no está bien definido. Pero este primer parcial va a ser todo a mano. Sí. Tienen que tener en cuenta que ya que ahora tendrían que ir pensando si van a tomar en digital o a mano, porque una vez que ustedes se anoten en nuestra lista, o sea, más adelante, la próxima clase, capaz yo les voy a habilitar una casilla en la lista que ahora les compartimos el link para que se inscriban. Les vamos a habilitar una casilla nueva que va a decir a mano AutoCAD y ustedes van a optar el método que van a tomar. Ese método no se cambia. O sea, si ustedes anotan en AutoCAD, ahora hasta el final del semestre, ustedes tienen que cursar en AutoCAD, no pueden cambiarse de método, digamos. Eso que también obviamente tienen que rendir en el método que tomaron y para que nosotros tengamos el proceso de su avance, ¿verdad? Y es bajo la responsabilidad de ustedes. O sea, si ustedes tomaron a mano, es responsabilidad de ustedes tener sus reglas, tener sus lápices, que no se descomponga, que no se rompa, etc. Lo mismo con las computadoras. Si toman AutoCAD, ustedes son responsables de sus equipos, de contar con el equipo con el que eligieron tomar, etc. O sea, nosotros no nos podemos hacer responsables de que si a ustedes les pasa algo en el semestre con sus herramientas, nosotros, digamos, no vamos a poder hacer nada. Sí le vamos a poder dar alguna que otra opción siempre y cuando esté en nuestras manos, pero es a responsabilidad de ustedes el método que ustedes dispongan. Ahora, si tenemos problemas con internet, con corte de energía eléctrica y cosas de siempre, somos súper flexibles, siempre y cuando nos escriban un mail con cualquier inquietud que tengan, mismo ahora, si ustedes tienen alguna inquietud con el inicio del semestre o no van a poder cursar
por algún motivo, un par de días, qué sé yo, nos escriban siempre al mail o justificativos médicos, etcétera, siempre al mail que está en la descripción del grupo de WhatsApp y van a tener retorno. Ese es nuestro medio oficial. Y Jeremías levantó otra vez la mano. Víctor tiene una consulta. Te escuchamos, Víctor. Okay. No le escuchamos a Víctor. Repetir un poco lo que dijo, por si. Sí. Continúa nomás, Víctor. Creo que las profes no te escuchan, pero yo te estoy escuchando. Voy a transmitir la pregunta en caso que ya no están escuchando. La consulta de Víctor, no sé si escucharon, compañeras. No escuchamos. No, te escuchamos. La consulta es si las clases presenciales, o sea, las correcciones se van a dar de manera presencial, las correcciones de los trabajos también se van a dar de manera presencial. Resumiendo. Por ahora, no. Por el momento, por el momento no, va a seguir siendo virtual. Ya van a ver cómo es la dinámica que solemos armar con las profes y el profe. Solo los parciales. En la siguiente clase, nos reencontramos otra vez el día jueves, yo les vamos a compartir un cronograma de clase y ahí vamos a tener estimativo los días que vamos a reunirnos de manera presencial en la facultad, ¿sí? O sea, ya le vamos a tener para la siguiente clase y luego vamos a ir definiendo cuáles son los días o sea, en ese cronograma ya va a estar definido los días de los parciales, los días de la entrega y los días de las correcciones, así como los días de los contenidos que vamos a ir desarrollando durante todo el semestre. Para que tengan un poco en cuenta, o sea, entiendan un poco la temática de las correcciones, es la siguiente. Como las correcciones, como les había dicho anteriormente, no son obligatorias, ustedes van a enviar, por ejemplo, por lo general tenemos los jueves la clase de corrección y los lunes las clases nuevas. Entonces los jueves de corrección ustedes van a tener tiempo hasta el miércoles a las 20 horas más o menos de enviar sus trabajos hasta donde hayan llegado, o si quieren corregir 1, 2, 3, 10 láminas, envían las láminas que quieren corregir. Entonces nosotros, dependiendo de la cantidad de alumnos que envían sus trabajos prácticos, nos dividimos las 4 profes. Por ejemplo, si 20 envían su trabajo, vamos a hacer 4 grupos de 5. Entonces, 5 personas corrigen con la profe Ida, 5 con la profe Sara, 5 con la profe Rosa y 5 conmigo. La mayoría de las veces hay más o menos 13, 14, 15 personas por grupo de corrección. Entonces a nosotros nos es mucho más fácil, también por protocolo, ¿verdad?, que se hagan de manera virtual. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un trabajo entre todos. Ahora imagínense, si hacemos de forma presencial, vamos a hacer 15 a 20 personas reunidas todos sobre una mesa para corregir los trabajos prácticos, para que todos como era antes la alimentación. Y ahora, por medida de protocolo sanitario, no es algo que podamos hacer por la acumulación de personas. En cambio, si cada uno está en su casa con su computadora, nosotros compartimos la pantalla, así como la profe nos va a mostrar ahora el TT, y corregimos todos juntos en la computadora, cada cual en su casa, sano y salvo. Por eso las correcciones, por el momento, hasta que encontremos algún otro método más seguro, va a ser de esta manera. Dale, Víctor. Ok. Contestada a la pregunta de Víctor. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta. Escuchamos, Jeremías. Sí, a modo de tener en cuenta nomás, quería preguntar qué método de dibujo ustedes recomiendan que hagamos. A mano. Ya sea a manos. Sí, el tema, nuestro dilema con tomar a mano AutoCAD es el siguiente. Ustedes no tienen una materia obligatoria de AutoCAD antes que la nuestra. Y nosotros en esta materia vamos a enseñar la graficación, no vamos a enseñar la herramienta.
Así como nosotros a los que hacen a mano no les vamos a enseñar a usar la regla T, la escuadra, qué lápiz tienen que usar, etcétera, porque se supone que ustedes ya aprendieron eso en Malena. Lo mismo sucede en AutoCAD. Nosotros no vamos a enseñarles a usar la herramienta, o sea, no les vamos a enseñar a configurar las capas, las expresiones, cosas así, y es algo que por lo general ustedes aún no saben. Saben dibujar, saben hacer líneas, círculos, etcétera, pero todo lo que es la parte más compleja de AutoCAD, que es la configuración, es algo que todavía no dieron, o sea, no saben, a no ser que hayan tomado algún curso de AutoCAD o algo así. Entonces, nosotros en la cátedra sí corregimos muchísimo lo que es expresión, escala, tamaño de letras, todo eso tiene muchísima puntuación. Entonces, si ustedes no manejan bien, digamos, la herramienta de AutoCAD, no van a tener un buen puntaje. Capaz pasen, pero por lo general les conviene tomar la herramienta que ustedes ya conocen, porque es muy difícil que les dé el tiempo en el semestre de aprender la graficación y aprender la herramienta también. O sea, les va a dar para uno de los dos, o si no van a aprender a medias ambos. Entonces, si ustedes no manejan bien lo que es AutoCAD, tomen más a mano, porque va a ser difícil, como les dije, que aprendan las dos cosas en un semestre. Igual, que utilicen la herramienta digital cuando conocen la herramienta, ¿sí? Si conocen bien cómo representar, ya sea AutoCAD, Revit, Vector, cualquier programa digital, ustedes pueden utilizar, pero ustedes tienen que conocer esas herramientas, ¿sí? No quieran utilizar la cátedra o el trabajo práctico para aprender el programa, porque ahí no llegan, no son buenos los resultados. Entonces recomendamos que si manejan cualquier programa digital, entonces avancen sus trabajos con programa digital. Eso mismo iba a decir. Te escuchamos. Víctor tiene otra consulta. Escucho. O sea, te escucho. La pregunta de Víctor es si las representaciones que hacemos solo es en 2D. Tenemos una primera etapa donde hacemos croquis de indagación y luego avanzamos en los planos ejecutivos de obra, que sí representamos en la mayoría en representación 2D. Sí, en la parte de los detalles también solemos hacer unas representaciones en 3D. Eso ya va a depender de la situación de cada proyecto. Para nosotros el 3D es las perspectivas a mano digitales, los bocetos, los croquis en la etapa como elementos aclaratorios en la etapa de los planos ejecutivos, y en la etapa la primera etapa en la cual vamos a entrar ahora, son bocetos de indagación. Pero cuando estemos ya en la fase de detalles y subdetalles, por ejemplo, utilizaremos elementos de tercera dimensión, pero nuestro soporte de planos de obra es en 2 dimensiones, porque dibujamos sobre un papel plantas, y tercera dimensión en los cortes y las fachadas. O sea, las 3 dimensiones están presentes siempre. Algo que queremos que tomen en cuenta ya desde el día 1, desde el croquis, nosotros no toleramos el fraude. Es algo que no perdonamos, nunca perdonamos y nunca vamos a perdonar, ni por más mínimo que sea, ni por más que se hayan copiado solo una lámina o solo un corte. Nosotros llamamos como que todo el trabajo es fraudulento. Entonces, no se arriesguen. Hay muchos alumnos que han recursado por haber hecho fraude, ¿verdad? Y no es justo para la persona que sí desarrolla su trabajo. O sea, sean celosos en su trabajo, eso es propiedad intelectual de ustedes. Entonces, sean celosos para no tener que recursar por ayudarle o en realidad perjudicarle a otra persona. Y Karina, eso es muy tentador cuando hacen AutoCAD. Te escuchamos, Karina. No, Karina, realmente esta primera evaluación vamos a trabajar todos a mano, ¿verdad? Con las herramientas, la regla T, las escuadras, los lápices, ¿sí? Esta primera etapa, a partir de la primera evaluación, una vez concluida la primera evaluación, ahí van a poder elegir la opción de seguir trabajando a mano o trabajar en formato digital. Ok. ¿Alguna otra consulta?
queremos ver los ejemplos. ¿A qué nos enfrentamos este semestre? Bueno, este primer trabajo que tenemos es un trabajo hecho a mano. Generalmente llegamos a más o menos 15 láminas. Comenzamos desde algo muy básico que vamos a ir estudiando la geometría del proyecto, las proporciones, hasta llegar a un entendimiento del proyecto donde podamos armar una pequeña, armar unas plantas, unos cortes, y después de eso vamos a ir cargando información a las láminas. Información que nos va a poder arrojar como una planta de ubicación, donde vamos a tener cómo es el proyecto, cómo es la implantación del proyecto dentro del terreno, cómo lo podemos referenciar para saber dónde inicia o dónde arrancar esa construcción por medio de unos ejes de replanteo. En una planta arquitectónica, además de la distribución espacial del programa, vamos a conocer cómo acotar, cómo referenciar los muros, cómo dibujar los pisos, los equipamientos. El trabajo práctico va a ser una casa pequeña con unas dificultades que tienen que ser por lo menos de 2 niveles para poder desarrollar la parte de estructuras, que es una estructura tradicional y simple, para poder dibujar la escalera, que es un elemento muy importante, que vamos a aprender a resolverla por medio de un detalle más adelante. Llegaremos a un corte donde vamos a estudiar la otra dimensión que mencionaban hace rato, para ver cómo va a ser la situación del techo, cómo se va a desarrollar la escalera, donde le vamos a cargar un montón de información para saber cuáles van a ser las terminaciones de esa vivienda, cómo vamos a sujetar el techo, unos alzados o fachadas donde donde vamos a generar información suficiente como para poder darle un trabajo de terminación a la vivienda. Acá tenemos unos ejemplos rápidos, lo voy a ir pasando porque ya es muy larga la clase. Vamos a generar una planta de componentes de techos para saber cómo va a ser la cubierta de la vivienda, vamos a trabajar el desagüe pluvial de esa vivienda, que es un gran problema que generalmente tenemos en este país. Vamos a ver cómo dibujar un encofrado de unas losas tradicionales de hormigón. El sistema de fundación, que vamos a usar siempre un sistema de fundación superficial, que es lo que corresponde al tercer semestre. Vamos a armar láminas de detalles constructivos para para saltar eso de entre lo que es solamente un plano y poder generar láminas que nos sirvan en obra, ¿verdad? A dar ese pasito más allá del anteproyecto, que es el desarrollo ejecutivo de obra, donde ampliamos la escala y vemos más allá de lo que es solamente 2 líneas que significan un muro y cortadito donde significa una abertura, ¿verdad? La expresión, la información, cómo vamos a ir aprendiendo cómo armar esas láminas, esos dibujos, qué información debe tener, los detalles de escaleras. También vamos a ver cómo van a ser las aberturas, cómo armar la información para poder hacer llegar a las personas que van a proveer de aberturas a la obra. Los detalles de ambiente, como cocinas, baños, dormitorios, ambientes especiales,
Y básicamente esto es lo que nosotros vamos a desarrollar todo el semestre, paso a pasito nos asustan. Desde la primera línea hasta la lámina más compleja vamos a ir viendo de a poquito con la ayuda de todos los profes cómo vamos a ir desarrollando, ya sea a mano o con alguna herramienta digital. Van a ver que después de este semestre, de este curso, ustedes ya van a tener una mayor idea de cómo armar un plano, cómo hacer una carpeta municipal. Ya van a poder ser contratados como dibujantes, que es el primer escalón que uno da como arquitecto, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta? Creo que ya se fueron todos. No fuimos todavía, No, pero por ahora tampoco no, hay profe. preguntas. Estamos todavía. Una ¿Alguna consulta. Para mí que están todos asustados ya. En el grupo 2 hay una consulta. Te escuchamos, ver. Víctor. Ah, Marcos era. Sí, profe, yo quería saber el tema de los recursantes que tienen su tema y para la primera parte del desarrollo del trabajo. Marcos hace una consulta sobre los recursantes. ¿Cómo va a trabajar el tema en esta primera etapa? Ok, los que son recursantes me van a hacer una lista en el grupo de WhatsApp, hagan una lista entre ustedes y anoten sus datos y en qué semestre cursaron. Si cursaron en el semestre pasado, que es julio-diciembre 2021, o si en el semestre anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros de esa lista vamos a comprobar sus trabajos prácticos si llegaron al mínimo que nosotros solicitamos para habilitarles como lo que llamamos ficha, que básicamente van a continuar trabajando con el trabajo que ya empezaron en el semestre en el que recursaron. Pero no, o sea, ser recursantes no les habilita directamente a retomar ese trabajo, sino que nosotros vamos a ver su trabajo y depende del avance, si llegaron al mínimo que pedimos, como les dije, ahí les vamos a decir, continúan o van a tener un tema nuevo este semestre. Así que hagan la lista y así nosotros ya esta semana les podemos controlar sus trabajos. Y van a continuar desde donde se quedaron. Si ustedes se quedaron hasta corte o algo, desde ahí van a avanzar con nosotros. Participen en las clases ahora, mejoren lo que puedan mejorar y desde donde se quedaron, retoman ahí. Agreguen qué número de temas tenían en el semestre, así es más rápido encontrar. Sí, cierto. ¿Te respondió tu consulta, Marcos? Excelente, gracias. Sí, Ok. Ahora te escuchamos, Víctor. Yo no escuché, Sara. Repetí, porfis. La consulta de Víctor es que si nosotros vamos a proveer esa configuración en caso que alguien decide trabajar en un programa digital con respecto a simbologías, altura de texto, fuentes, sobre esa situación. En clase no lo haríamos. Nosotros trabajamos, Víctor, en una escala, o sea, el dibujo se trabaja en una escala y eso tiene un montón de información, así como vemos el ejemplo de la pantalla. O sea, hay un texto, hay unas llamadas, hay unos números, hay una simbología, y todo esa información está relacionada a la escala que estamos trabajando. Nosotros podemos trabajar en escala 1.50, podemos trabajar en una escala 1.20, podemos trabajar en escala 1.10. Entonces, esa configuración de qué trazo para dibujar, en qué escala, qué altura, el tamaño, las dimensiones, eso es lo que cada uno tiene que configurar según la escala que está trabajando. Entonces, esa configuración en el programa digital, ya sea en AutoCAD u otro programa, esa es la información que nosotros no podemos decir. Ustedes tienen que trabajar esa simbología y toda esa información según la escala que se está trabajando en el plan. ¿Se entiende?
Generalmente lo que hacemos es ayudarles un chiqui. En las clases de corrección, ay, perdón, yo soy muy acelerada. Claro, o sea, nosotros en las correcciones vamos a ir mirando sus avances, sus trabajos y le vamos a estar diciendo, mira, este tamaño no corresponde, esta escala hay que cambiar. Siempre se da eso en las correcciones. Lo que nosotros no podemos hacer es compartir un AutoCAD, por ejemplo, ¿verdad? Un programa digital y decirte, mira, de esa manera, eso es lo que no podemos hacer. Pero sí en las correcciones sí le vamos a ir guiando de cómo hacer la correcta representación de ese plano. Okay. ¿Otra consulta? Claro. Pasa que no hay nomás un número específico para decirte, mira, el texto en escala 1.50 tiene que estar en 0,5, 0,90. Eso es lo que no le damos esa información en número, ¿verdad? Pero sí vamos a acompañar diciéndole, ¿verdad? El tamaño correcto, porque trabajamos, hay gente que trabaja a mano y gente que trabaja en digital, ¿verdad? Es cómo se ve en la lámina todo el conjunto, todo lo que tiene, tanto el dibujo, los textos de simbología, codificación, nomenclatura y cosas así. Generalmente compartimos experiencias también, ¿verdad? Porque los grupos de corrección no es solamente profe-alumno, estamos un grupo de alumnos con los profes, o sea, compartimos también esa experiencia y ahí es donde hay una situación de constante cúmulo de conocimientos y donde van apareciendo ese tipo de cosas. Tampoco te preocupes mucho por eso. Sí, en caso que Víctor manejes el programa, algún programa en digital, o sea, si manejas, o sea, nosotros te vamos a guiar en esa representación, eso no te preocupes, ¿verdad? O sea, vamos a estar en las correcciones para acompañarle en cómo hacer la correcta representación de los planos ejecutivos de obra. Dale, Víctor. Ok, la próxima hay que ver cómo hacer que del grupo 2 escuchen los del grupo 1. Generalmente hay una o dos profes que son muchísimo más pardularias en ese sentido y vas a pillarlo, Víctor, ¿quién te va a ayudar más? ¿Alguna duda o otra consulta que quieran hacer? Para dejarles en libertad por hoy, por lo menos. Que dice, profe, sos recursante, pero querés tomar un tema nuevo, igual se puede. Sí se puede, sí o sí se puede, o sea, ustedes pueden optar por tomar un tema nuevo, solo que el tema nuevo se desarrolla desde cero, ¿verdad? Desde el inicio, desde el croquis de indagación hasta terminar todo el legajo de los planos ejecutivos. Otro tema por tratar, tipo sesión de... Creo que parece que no hay ninguna consulta ahora. Ojalá y sean así las siguientes clases, todos haciendo sus preguntas e interactuando, ¿verdad? Bueno, podemos despedirles por hoy entonces y nos vemos el jueves, ¿les parece? Bueno, compañeros, un gusto conocerles. Iniciamos un semestre muy movido, tratar de acomodarnos de vuelta a las presencialidades y aprenderemos mucho, compartiremos conocimiento. Yo no les voy a enseñar, sino voy a compartir con ustedes
y ustedes me van a enseñar también. Así que, y las compañeras de la misma forma van a interactuar. Les dejamos entonces. Muchísimas gracias, profes y compañeros. Nos vemos el jueves. Nos vemos el Nos jueves. vemos el jueves a las 10. Preparen todos sus materiales para dibujar, colores, lápices, papeles, todo. Que vamos a bocetar ese Chao. día. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Profe, gracias. Gracias.